Hola chicos, espero se encuentren muy bien en sus hogares en esta cuarentena preventiva en la cual nos encontramos todos desde hace algún tiempo ya. Soy su profesora de Ciencias Naturales, María Angélica Contreras, para que nos reunamos en esta clase diferente, en esta nueva modalidad, para que puedan aprender de una forma diferente. Bueno, la unidad en que estamos trabajando es la unidad 1, que es nutrición y salud. El tema de esta clase van a ser los alimentos y los nutrientes. Los objetivos que quiero lograr en esta clase es que ustedes comprendan la importancia que tienen los nutrientes para el ser humano, que puedan identificar la función de cada nutriente y comprender lo que significa y lo importante que es mantener una dieta balanceada. Bueno, primero vamos a empezar por definir qué es lo que es un alimento, qué son los alimentos. Los alimentos, como podemos ver en la fotografía, vemos pescado, leche, queso, carne, huevos. ¿Pero qué son? Son mezclas. ¿Mezclas de qué? De moléculas. Moléculas tanto orgánicas como inorgánicas. ¿Ya? Las moléculas orgánicas son aquellas que contienen gran cantidad de carbono. Y las inorgánicas, por ende, son aquellas que tienen muy poca cantidad de carbono o no lo tienen. Estas mezclas de moléculas orgánicas e inorgánicas que tiene cada uno de estos organismos que vemos acá, o la leche, el queso, son lo que conocemos como alimentos y además están compuestas por lo que vamos a ver más adelante, que son los nutrientes. Bueno, los nutrientes son sustancias químicas, pero sustancias químicas especiales, porque son esenciales para la vida de nosotros, para que nuestras células puedan funcionar bien. Por lo tanto, todos son importantes, todos los nutrientes. Dentro de ellos tenemos los carbohidratos o azúcares, los lípidos o grasas, las proteínas, sales minerales, vitaminas y, por supuesto, el agua. Vamos a conversar por el primer nutriente, que son los carbohidratos, glúcidos o azúcares. ¿Dónde los podemos encontrar? Como aquí podemos observar en la fotografía, en todos los tipos de pastas, la miel, las papas y todo aquello que son dulces o golosinas, como vemos ahí, chocolates, galletas, el azúcar propiamente tal que le colocamos al té, ¿no es cierto? O algunos alimentos de repostería, por ejemplo, que en esta época como que a uno le dan más ganas de comer cositas dulces, ¿no es cierto? Como pasteles, o que en la casa, ¿no es cierto? Con esta cuarentena a veces estamos más en la casa y nos da por cocinar, ¿no es cierto? Ver recetas en YouTube y preparamos, ¿no es cierto? Todos estos dulces, queques, kuchen, etcétera, que tienen una gran cantidad de azúcar, de carbohidratos. ¿Y qué función cumplen estos carbohidratos? Principalmente es darnos energía, pero energía que se ocupa en forma rápida, que es, ¿no es cierto?, aquella que podemos usar para realizar algún tipo de ejercicio. Si necesitamos también estudiar, leer, hacer actividad física, como les decía, se ocupa este tipo de energía que proporcionan los carbohidratos. Cuando esta energía yo no la ocupo, esta energía rápida, de uso rápido, se almacena. Entonces, si nosotros consumimos una gran cantidad de carbohidratos y no la ocupamos, parte de ella, la que queda, se guarda como reserva en unas moléculas llamadas glucógeno. Y estas se van a ocupar cuando se necesiten, cuando el organismo las necesita.
Entonces, cuando consumimos carbohidratos, guardamos estas reservas y las guardamos, ¿no es cierto?, en estas moléculas llamadas glucógeno. La estructura básica de los carbohidratos es una molécula llamada monosacárido. Y acá está su estructura química, para que ustedes la conozcan. Es un anillo. Los carbohidratos son cadenas largas, enormes de monosacáridos, ¿ya? Es como un trencito, una detrás de otras y todas iguales, ¿ya? Todas son en base a monosacáridos. Y ahí puedo tener el azúcar propia de la mesa, que es la sacarosa, la glucosa, la fructosa, muchos tipos de azúcares que están hechos principalmente de un monosacárido llamado glucosa. Bueno, en base a la digestibilidad que puedan tener, tengo carbohidratos que son simples y aquellos que son complejos. Los carbohidratos simples los encuentro en frutas, en la leche, en las hortalizas, pero también las encuentro en los dulces, pasteles, el azúcar ya refinada, en las bebidas, ¿ya? En todos ellos encuentro estos azúcares simples. Como son azúcares, son carbohidratos, ¿cierto? Por lo tanto, me entregan energía para ocuparse de forma rápida. Pero, digamos, la desventaja que tienen es que ellas no me entregan vitaminas, minerales ni fibra. Por lo tanto, estos carbohidratos simples, sobre todo los que son en base a pasteles, dulces, bebidas, etcétera, se deben consumir en poca cantidad. Y tengo los carbohidratos complejos, que donde los encuentro, como observamos acá en la imagen, en las pastas, arroz, legumbres y vegetales. Por ejemplo, las papas. Ahí puedo encontrar, ¿no es cierto?, estos carbohidratos complejos. La importancia que tienen estos carbohidratos complejos es que sí me entregan vitaminas, minerales y fibras, que son importantes para muchas funciones del cuerpo, ¿ya? Y para ayudar al sistema digestivo en su proceso de digestión, que es la fibra. Las proteínas, ¿ya?, es otro nutriente importantísimo. La estructura básica de las proteínas son los aminoácidos. Los aminoácidos están compuestos, como acá en la imagen les indico, por un grupo amino, un grupo que se llama carboxilo y un radical. Todos los aminoácidos son iguales, pero a diferencia de los carbohidratos que vimos recién, que su estructura básica eran los monosacáridos y todos eran iguales, en el caso de las proteínas, lo que es igual es el grupo amino y el grupo carboxilo siempre. Y lo que va a cambiar es el radical, que es una estructura química diferente para cada tipo de proteína. Existen 21 aminoácidos en la naturaleza. Y de estos 21 aminoácidos, al combinarse unos con otros, me van formando los diferentes tipos de proteínas. Por lo tanto, cada proteína va a estar formada de un número mayor a 100 de aminoácidos y cada uno de estos aminoácidos va a tener un radical diferente. Y al ir cambiándose los radicales, me van a ir dando los aminoácidos diferentes y por ende proteínas diferentes también. Las funciones que cumplen las proteínas son muchas. Vamos a nombrar aquí las más importantes porque tienen una infinidad de funciones las proteínas, por eso son tan importantes consumirlas, porque participan en muchas funciones de nuestro cuerpo. Principalmente forman estructuras de la célula, ayudan al crecimiento, a la reparación de las células,
participan en la defensa del organismo formando los anticuerpos, permiten la contracción muscular porque los músculos están formados de proteínas y dos proteínas específicas. Una se llama actina y la otra se llama miosina. Y en conjunto permiten que los músculos se puedan contraer. Y eso permite que, obviamente, nosotros podamos tener movimiento. Y existen proteínas ya sea de origen animal o vegetal. Hay vegetales que también nos pueden proporcionar algunos tipos de proteína, como la soya, por ejemplo, pero las proteínas de origen animal, la calidad de ellas es mejor que las de origen vegetal. Por eso no es tan recomendable solo consumir vegetales y dejar de lado todo lo que es de origen animal, porque estas proteínas son absolutamente necesarias para nuestro organismo. Y tenemos también los lípidos. La estructura básica de los lípidos son los ácidos grasos, que es una cadena, ¿no es cierto?, de carbono con una gran cantidad de hidrógeno, que al juntarse, ¿no es cierto?, estas cadenas unas con otras me van formando estas grandes moléculas de lípido que pueden ser, por ejemplo, colesterol, en algunos casos, colesterol bueno, colesterol malo. Los lípidos cumplen la función de reserva energética. ¿Qué quiere decir? Que se van a utilizar cuando la energía que nos produjo o nos ofreció un carbohidrato se acabe. Ahí voy a recurrir a esta energía que tienen los lípidos que se guarda como reserva, básicamente en forma de grasa. Por eso cuando uno consume una gran cantidad de lípidos, se guardan como reserva y producen, ¿no es cierto?, muchas veces el sobrepeso. Bueno, acá tenemos una imagen donde tengo lípidos, ya sea de origen vegetal o de origen animal. Además, los lípidos también tienen una función de aislamiento térmico. Es decir, pueden, ¿no es cierto?, permitir que nuestro cuerpo pueda tener una temperatura también constante, ¿no?, un aislante térmico, y además forma parte de muchas moléculas, entre ellas, por ejemplo, las hormonas sexuales, que tienen una base lipídica. Vitaminas y minerales que las encontramos en las frutas, en las verduras, de origen animal, por ejemplo, algunos tipos de carne, huevos, en la leche, en algunos tipos de semillas, encontramos ya sean vitaminas y minerales. ¿Qué es lo que hacen las vitaminas y los minerales? Principalmente lo que hacen es regular las funciones de la célula. Esa es su función principal. Y tenemos, por ejemplo, la vitamina C, que se ocupa principalmente en la defensa del organismo, y el hierro, que es un mineral que está formando parte de los glóbulos rojos, especialmente en la hemoglobina. La hemoglobina que funciona con formando los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos. ¿Qué es el agua? El agua principalmente es una sustancia, es una molécula formada por hidrógeno y oxígeno y tiene la importancia que permite nuestra sobrevivencia. El agua es el elemento principal que nosotros tenemos y cumple muchas funciones. Acá vemos, ¿no es cierto?, las principales funciones que tiene el agua. Primero, forma parte de un gran porcentaje de nuestro cuerpo. Somos un alto porcentaje de agua. Nuestras células están formadas y tienen una gran cantidad de agua. También tiene la función de regular nuestra temperatura corporal. Es un termorregulador.
regula la temperatura global de nuestro cuerpo mediante la disipación de calor. También ayuda al transporte de glóbulos rojos, ya que hay un gran porcentaje de agua que forma parte de la sangre. En los riñones, el consumo adecuado de agua es esencial para que ellos funcionen bien, ayudándolos a eliminar residuos y nutrientes innecesarios a través de la orina. En los músculos y articulaciones, el agua actúa como un lubricante para los músculos y las articulaciones. Ayuda a proteger articulaciones y a que los músculos funcionen en forma correcta. Y por último, ayuda en la digestión, ¿no es cierto?, de nuestro organismo. Permite que nuestro sistema pueda realizar una buena digestión. Bueno, los alimentos y en sí los nutrientes los podemos clasificar. Por ejemplo, los alimentos que son constructores son aquellos que poseen una gran cantidad de proteínas. Los que son reguladores y protectores son vitaminas, minerales y agua. También tenemos aquellos elementos que son energéticos que hablábamos hace un rato, que nos proporcionan energía ya sea a corto plazo o a largo plazo, que son los carbohidratos y los lípidos. Y aquellos alimentos complementarios, que son aquellos que tenemos que consumir en muy baja cantidad, que son todas las golosinas, dulces, pasteles y las bebidas de fantasía, porque la cantidad de nutrientes que aportan es mínima. Aporta una gran cantidad de carbohidratos que sabemos que si no son ocupados se van a almacenar en forma también de glucógeno. Bueno, acá tenemos un esquema donde tenemos las funciones, ¿no es cierto?, de algunos nutrientes. Por ejemplo, funciones energéticas tenemos grasas, carbohidratos y proteínas. ¿Dónde las encuentro? ¿Cuáles son sus fuentes? Las grasas las encuentro en los aceites y grasas. Los carbohidratos los puedo encontrar en cereales y raíces. Y las proteínas en todos aquellos productos que son de origen animal mismo o también algunos vegetales. Funciones plásticas en proteínas y minerales, donde los minerales los puedo encontrar, como veamos, en legumbres, frutas y algunos vegetales. Y también tengo una función reguladora que la otorgan los minerales y las vitaminas, que ya vimos, como anteriormente vimos, que las encontramos en las legumbres, en las frutas, en las leches, semillas y algunos tipos de carne. Bueno, ahora vamos a ver la composición nutricional de los alimentos. Bueno, para que ustedes, ¿no es cierto?, saquen un poco cuenta, cuando consumimos diferentes tipos de alimentos que son como los más comunes, veamos qué estamos consumiendo, qué nutrientes estamos consumiendo. Si consumimos azúcar, tengo un 100% o dentro de ellos el 100% son carbohidratos. Es decir, solo consumo carbohidratos. Si consumo pan, un gran porcentaje son carbohidratos, también tiene proteínas y lípidos. Al consumir leche, consumo carbohidratos, proteínas, lípidos, también algunas sales minerales, pero si se dan cuenta que está como más equilibrado la cantidad de nutrientes que puedo consumir. Si consumo mantequilla, tiene un bajo porcentaje de proteínas, no tiene carbohidratos, pero tiene una gran cantidad de lípidos, es decir, aquel nutriente que yo almaceno. Los huevos poseen carbohidratos, pero en muy poca cantidad, proteínas y lípidos en una cantidad similar. Y el pollo, una gran cantidad de proteína porque es un tipo de carne, ¿no es cierto?, de origen animal, y una cantidad de lípidos que es bastante más baja. En el caso del pollo, que es una carne más magra. Si colocamos vacuno,
probablemente la cantidad de lípidos puede subir. Bueno, vamos a ver ahora lo que son las etiquetas nutricionales y que aprendamos a leer una etiqueta para saber qué es lo que estamos consumiendo. Entonces les voy a solicitar que vayan a la despensa, ¿no es cierto?, de su casa y busquen algún alimento. 1 o 2 alimentos o 3 que tengan su etiqueta nutricional, que traigan su informe nutricional. Vayan a buscarlo. Ok, ya. Espero que los tengan ahí. Entonces vamos a ver qué dice, ¿no es cierto?, esta etiqueta nutricional o este informe nutricional. ¿Ya? Ahí, para que ustedes vean cuál es el informe nutricional, ahí hay una fotografía de dónde está el informe nutricional. Bueno, ¿qué es lo que tiene? Aquí tenemos una desglose de lo que tiene este informe nutricional. Primero, me dice las proporciones caseras, media taza, una taza, etc. También los gramos que trae este envase, este producto. Y las porciones por envase, es decir, para cuántas personas podría ser, ¿no es cierto?, este envase. Y después, ¿no es cierto?, la mayoría viene el equivalente para 100 gramos o para una porción. Yo les recomiendo que nos fijemos principalmente en una porción, que es lo que nosotros vamos generalmente a consumir, no los 100 gramos, ¿ya? Sino que la porción. Después, en el punto número 5, es la porción que yo les dije que teníamos que ver. En el punto número 6 me indica las calorías, ¿ya? Que es la energía que me va a entregar ese producto. Acuérdense que lo vamos viendo por porción. Entonces, ustedes fíjense ahí, por porción, cuántas calorías me entrega o kilocalorías me entrega ese alimento que yo estoy revisando. Bueno, después vienen, ¿no es cierto?, los nutrientes que ellos me aportan. Entonces, por ejemplo, acá en nuestra imagen me dice que este producto, ¿no es cierto?, tiene proteínas. Por porción me entrega 5,2, ¿no es cierto?, cantidad de proteínas, me dice en gramos. Grasa total, y aquí me desglosa la grasa en grasa saturada, monoinsaturada, etc. y grasas trans. Entonces yo tengo que ver no el desglose de la grasa, sino que la grasa total, la cantidad de grasa, de lípidos que me aporta este alimento, que en el caso de mi ejemplo me aporta 3,2 gramos de grasa en la porción que yo me voy a consumir. Y por último, vemos los hidratos de carbono o carbohidratos y me proporciona 27 gramos. Si yo observo qué es lo que más me entrega este producto, ¿pensaron? Bien, lo que más me entrega es carbohidrato o hidratos de carbono, 27 gramos por porción, porque proteínas me entrega 5,2 gramos y de grasa 3,2. Por lo tanto, ¿qué me indica? Esta etiqueta que la mayor cantidad de nutrientes va a ser para consumirla a corto plazo, me va a entregar energía. Eso es lo que me entrega este producto, energía, pero a corto plazo, que si no la ocupo, se va a guardar como reserva. Por último, tengo el sodio, que sería la cantidad de sal que me entrega este producto. Y en el punto 7, la cantidad de vitaminas y minerales. En este caso, calcio, hierro y fósforo, pero me lo entrega en porcentaje. ¿Ya? Puedo entregármelo ya sea en miligramos o en porcentaje de minerales que me otorga. Entonces, eso es como podemos leer, ¿no es cierto?, una etiqueta, un informe nutricional, ¿no es cierto?, que me entrega un producto y yo voy a saber qué estoy consumiendo, cuántas calorías estoy aportando a mi organismo, es decir, la cantidad de energía que me está aportando y también, ¿no es cierto?, qué nutriente es el que más estoy consumiendo y ver, ¿no es cierto?, cuánto de él puedo consumir en el día para ver si es más
energético o no. Entonces ahí tengo que ir equilibrando los diferentes alimentos para ver qué nutriente es el que tengo que ir consumiendo en mayor o menor cantidad. Acá tengo otra etiqueta con información nutricional que es muy parecida a la anterior. También me entrega por 100 ml, por porción, las calorías, proteínas, grasa, etc. Y lo importante, por ejemplo, en esta etiqueta, si ustedes se fijan, proteínas no me entrega, 0. Grasa por porción, 5 gramos. Y carbohidratos, 0. Es decir, lo único que me entrega este producto que tengo acá es grasa, que se va a ir a almacenar, ¿no es cierto?, en mi organismo. Y probablemente es un producto que va a largo plazo a indicarme quizás un sobrepeso. Bueno, importante, todos los alimentos poseen nutrientes, solamente que varían en cantidad y el tipo de nutriente que me van a entregar. Por lo tanto, no puedo dejar de consumir ningún alimento. Todos los alimentos son importantes. Solamente que lo que tengo que balancear cuánto consumo de cada uno durante el día y durante la semana. ¿De acuerdo a qué? A la actividad física que yo realice, a mi edad y al sexo, sea femenino, masculino. ¿Ya? De esa manera tenemos que ir regulando la cantidad de alimentos que voy a ir consumiendo. Bueno, para todo lo anterior necesito tener una alimentación sana, ¿no es cierto?, y equilibrada. Y para eso tenemos algo que se llama pirámide alimenticia y actualizado, que es un disco o un plato, ¿no es cierto?, de alimentación saludable. Entonces, acá me indica en el centro el agua, que es lo más importante. Recuerden que tenemos que consumir alrededor de 1 a 2 litros de agua diaria porque el agua ya vimos que tenía, ¿no es cierto?, importantes funciones en mi organismo. Por lo tanto, si tengo una baja ingesta de agua, las funciones que ya mencionamos anteriormente se van a ver afectadas. Verduras, si se fijan en este disco, en gran cantidad. Frutas en poco menor cantidad porque las frutas contienen azúcar. Y recuerden que el azúcar es un carbohidrato que es energía que se ocupa de forma rápida. Lácteos también un poco menos cantidad. Más cantidad carnes, legumbres y huevos. Los granos también en una cantidad regulada. Y los aceites en baja cantidad, porque la mayoría, ¿no es cierto?, son de origen lipídico, por lo tanto van a ir a reserva. Y, ¿no es cierto?, mi actividad física diaria que tengo que ir realizando para que esta alimentación sea balanceada. En negro abajo están aquellos alimentos que yo debo evitar consumir en muy baja cantidad. Yo sé que son todos los alimentos que a muchos nos gusta consumir, como, ¿no es cierto?, papas fritas, dulces, helados, completos, pero que contienen una gran cantidad de nutrientes que son de la misma naturaleza, muchos lípidos o mucho azúcar, por lo tanto, son alimentos que no van a contribuir en una dieta balanceada, que van a provocar sobrepeso, que van a provocar, ¿no es cierto?, algunas enfermedades que tienen que ver con el sistema circulatorio, provocando, ¿no es cierto?, que se puedan formar grasas en las arterias y eso puede producir un daño a la salud a corto o largo plazo. Entonces tenemos que tener una alimentación saludable, que significa que es una alimentación balanceada. Tengo que consumir de todo, pero en las porciones razonables, en proporciones adecuadas. ¿Ya? No puedo dejar de consumir nada. Si quiero bajar de peso, no puedo dejar de consumir aceites o grasas, porque ya vimos que las grasas
los aceites, los lípidos, cumplen funciones importantes en nuestro organismo, por lo tanto no los podemos dejar de consumir. Tampoco podemos dejar de consumir lácteos, aunque tengan carbohidratos, grasa, etcétera, porque cumplen funciones importantes en nuestro organismo. Lo importante es que todo lo pueda consumir de una forma adecuada. Bueno, para complementar todo lo que hemos visto sobre los nutrientes, les dejo unas actividades que pueden realizar en su libro de Ciencias Naturales de las páginas 16 y 17. También los contenidos que acabamos de ver están en su libro de ciencias en las páginas que aquí les indico. Y para complementar mayor aún estos contenidos que acabas de ver, les dejo unos links de videos donde se habla de nutrientes, dieta balanceada, que los van a ayudar a comprender mucho mejor lo que acabamos de ver. Además, varios de estos videos están en la página de Aprendo en Línea del Mineduc. Bueno, espero que les haya gustado, que hayan podido aprender sobre los nutrientes, lo importante que es consumir de todo y que nos podamos ver, ¿no es cierto?, nos podamos en realidad comunicar de esta forma en un nuevo video donde vamos a hacer una retroalimentación de las actividades que yo les dejé para que ustedes puedan verificar si estaban bien, ¿no es cierto?, lo que hicieron. Me despido y que se encuentren muy bien.